Parte de la discusión con el colegio este en el que estábamos, pero parte de nuestra discusión sí, ¿no? Y para este sentido publicidad, ¿no? Entonces, ¿Tiene algún anuncio? y que esté pendiente Pues están invitados, pero es que día de vida es especial. Un día especial. si hoy tenemos cosas. Sí, varios eventos. La gente trabaja mediodía hoy. Sí. Sí. Entonces empezó, ¿no? Pues, si que empiece a esperar, pero más allá de No, 4 minutos para a las 8:30. eso, Ya, pues, podríamos. Ocho y 5 empezamos entonces. los escolares Sí, claro. y una buena para para Claro.
Ok. Buenos días. Agradezco la presencia. Entonces vamos a dar inicio a esta charla que tiene que ver sobre integridad científica. Eso hace parte, digamos, de las actividades de formación del CEICSI y pues que muy involucrados con el tema de la investigación científica. También pues un saludo a los miembros del nodo que están conectados por Zoom. Ok, entonces hemos titulado la conferencia como integridad científica, pilar fundamental para la confianza en la investigación. Ayuda, Valeria. Ok, ya. O sea, algo le pasa. Bueno, entonces, primero que todo, pues lo más importante, la definición de integridad científica. Entonces decimos que esta es una definición del CONICET, es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico. La integridad científica se aplica en las fases de formulación, proposición y realización de la investigación científica, la comunicación de los resultados y las relaciones de cooperación y mentoría. Es decir, que esta definición, como ven, involucra que la integridad científica es algo que debe cuidarse a lo largo de todo el proceso investigativo. ¿Sí? No es un resultado final, sino que es paulatino en todo el proceso. ¿Cuál es el punto? Ya. Gracias. Ok. Y digamos que una definición acá propia nuestra, su momento de conciencia o eficiencias, es el reconocimiento y cumplimiento de los estándares y procesos reconocidos por la comunidad científica para la generación de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En términos de integridad científica, pues hablamos de la coherencia entre los comportamientos, la observancia de una práctica rigurosa, responsable y verificable, la honestidad y la transparencia. Estas dan cuenta del respeto hacia el otro, su vida y al entorno en el cual se desarrolla. Entonces, como lo ven, es una definición que tiene en cuenta todo el proceso investigativo. Esto tiene una historia y una justificación. Hay una razón para hablar de integridad científica. Y esto surge a lo largo, a raíz de unas problemáticas que hubo en la década de los 70, 80, ¿sí? Donde se encontraron o por lo menos fueron los primeros que se evidenciaron unos fraudes científicos, como el caso de Summerlin, Darcy y el caso Baltimore. ¿Cuál fue el caso Summerlin? El caso Summerlin es de un investigador que se dedicaba a la inmunología y alguna vez anunció que había encontrado la forma de hacer trasplantes de la piel de ratones blancos y negros. Entonces su investigación tenía un importante impacto porque demostraba que no había problemas de compatibilidad. Entonces imagínense, un anuncio de estos pues es bien importante porque al hacer trasplantes de tejidos sin ningún tipo de incompatibilidad, pues es un éxito quirúrgico, ¿no? Inmunológico, de hecho. Pero uno de sus ayudantes, ayudándole a hacer labores de laboratorio, encontró que al limpiar a los ratoncitos negros se desvanecía el color negro y quedaban blancos. ¿Cuál era la situación? Que él, diría yo ingenuamente, o sea, ingenuamente en el sentido de que era algo demasiado evidente de encontrar, tenía los ratoncitos blancos con negro para mostrarlos como prueba de que el implante había funcionado. Entonces, fíjense que este es un caso de falseamiento de la información grave. El caso de John Darcy, esto fue en los 80, en la Universidad de Harvard.
Era un médico cardiólogo, ¿sí? Se encontró que en tiempo real llenaba datos, ¿sí?, en las hojas clínicas de las historias que estaba llevando para hacer que estos datos coincidieran con su investigación, ¿sí? Entonces, es un tema de fabricar, tema también grave en la teoría científica, de fabricar información, ¿sí? Posteriormente fue investigado y obviamente que se le quitó su licencia médica. Y el caso Baltimore es el caso de una estudiante postdoctoral, de alguien que estaba haciendo trabajo postdoctoral en la Universidad de Rockefeller. Y lo que encontró la estudiante Margot O'Teal, ¿sí?, es que había unos estudios de una inmunóloga, Teresa Imanashi Kari, ¿sí?, que había falsificado observaciones de laboratorio. Tenía observaciones de laboratorio que no correspondían con la realidad. Entonces, uno de los temas, ustedes lo entenderán, de la investigación científica es la capacidad de que sean reproducibles los experimentos, ¿sí? Pero cuando se trató de hacer reproducibles, se vio que lo que estaba en los cuadernos técnicos de laboratorio no coincidía con la realidad. Entonces, otro tema también grave de falseamiento en la integridad científica. Eso terminó con, Baltimore era el apellido de una investigación sobre la científica, obviamente penalizada, y Baltimore era el nombre del director de la universidad, quien tuvo que renunciar, ¿sí? Este tema, este caso en particular, digamos que prendió las alarmas sobre la supervisión que deberían de tener las universidades, sus directores de investigación sobre los estudios, ¿sí? Porque se evidenció que no había habido ningún tipo de vigilancia, sino simplemente se permitió que ella publicara sus datos sin ningún control. Entonces, acá, la consecuencia más importante fue prender las alarmas acerca de la supervisión de las investigaciones. Entonces, esto generó pues, una serie de debates de integridad en Estados Unidos y Europa, y a lo largo de lo que se investigó en sus primeras fases, se encontró que los principales factores que causaban este falseamiento de información, fabricación de pruebas, etcétera, correspondían a la presión por publicar, ¿sí? Una presión institucional porque los investigadores publiquen, ¿sí? Financiamiento competitivo en el sentido de que los investigadores piensan que consiguen mayor financiamiento entre más investigaciones tengan, ¿sí? Y obviamente el tema de prestigio académico. ¿Cuál es la justificación entonces de la integridad de la información en la investigación? Mantener confianza social en la ciencia y evitar daños a pacientes y sociedad. Pues hay un marco legal internacional como la Declaración de Helsinki de 2013 de ética en investigaciones médicas. Tenemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005. El Código ALEA, esto es europeo, de la Unión Europea, de conducta para la integridad de la investigación. El Office of Research Integrity de Estados Unidos y el Comité de Publicación en Ética del Reino Unido. Entonces, estos son, digamos, sustratos normativos internacionales en los que se apoya la integridad científica. El marco legal colombiano, pues está claramente la Constitución Política, donde nos habla de dignidad humana y ciencia al servicio del bien común. Entonces, pues a lo largo de la charla veremos cómo el beneficio para la sociedad y el bien común se ve afectado cuando no hay integridad científica. Está la ley 23 del 82 que habla de derechos de autor y sanciona el plagio. Plagio claramente es un delito. La ley 30 del 92, Organización de la Educación Superior, que incluye principios éticos. ¿Por qué es importante aquí la educación superior? Porque en las universidades es una fuente de investigación. ¿Sí? Es obvio que tenga el tema ético ahí implicado. La resolución 8430 del 93, normas para la investigación en salud. La ley 286 de 2009, fortalecimiento de conciencias o iniciencias. Es decir, en esa ley de fortalecimiento se tuvo en cuenta estos aspectos de integridad. Y Código de Integridad del Servicio Público, de la Función Pública 2017, entre otros, ¿no? Esto es como para dejar que hay un marco legal, ¿sí?
articulado, claro, que nos ayuda a darle soporte a la investigación de integridad científica. Como un caso reciente, traje a colación este caso que fue muy llamativo, un caso de investigación en Alzheimer, donde el artículo de un investigador, Sylvain Lesnay, que apareció en Nature, ¿sí? Ustedes entenderán y saben que Nature es una revista de alto prestigio y llegar allí pues no es fácil, ¿sí? Es complicado. Pero este presentó una hipótesis de un péptido beta 56, un péptido al que se le achacaba la mayor causa de problemas de Alzheimer. ¿Sí? En 2024, pues después de una investigación exhaustiva, se encontró que las imágenes que él había presentado como soporte de la eficacia de su tratamiento con la manipulación de la proteína eran parciales. ¿Sí? Entonces, las imágenes eran manipuladas gráficamente. ¿Qué impacto tuvo esto? Pues desvío de recursos, pérdida de confianza, retraso en los avances y algo muy importante, y yo diría bien grave también, es que a raíz de esta investigación hubo muchas investigaciones hijas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que se basaban en él, ¿sí? Se basaban en esta investigación, lo citaban, había al año había al menos unas 200 citaciones de este artículo, donde otros investigadores se apoyaban en ella para continuar la investigación. Es decir, que las consecuencias incluso son en cascada. ¿Sí? Y acá yo creo que se resalta más claramente ese tema de la constitución política nuestra, donde dice que pues, el servicio a la sociedad aquí claramente se ve afectado. ¿Sí? Porque incluso también los laboratorios desvían recursos en el sentido de, de atender la supuesta efectividad de la hipótesis y pues el daño es total. Entonces, claramente este tipo de ejemplos nos da un marco para tener claridad acerca de por qué hay que cuidar la integridad científica. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la integridad científica debe estar presente en todo el proceso investigativo, desde la planeación, la ejecución, la divulgación y la publicación. ¿Cuáles serían esos aspectos, digamos, que deben de sobresalir desde el punto de vista de integridad científica? Obviamente la confianza, ¿sí? Antepuesto está la confianza que cuando se encuentra un hecho de afectación de la integridad científica, pues hay desconfianza a partir de ahí, ¿sí? Incluso uno como científico a veces critica que la comunidad en general sea escéptica a la investigación, pero situaciones como esta podrían, como las mencionadas, podrían darles piso para justificar su desconfianza de la ciencia. ¿Sí? Entonces, el tema de confianza es claro. Honestidad, claramente, del investigador, transparencia en sus investigaciones, respeto por la investigación, por los investigadores, por los sujetos de investigación, por las personas que se podrían beneficiar, responsabilidad y rigor y reproductibilidad. Entonces, vamos a hablar un poco de cada uno de esos. Entonces, confianza. Desde el punto de vista de integridad científica, debe haber confianza institucional, ¿sí? Ya que la universidad, los financiadores y la sociedad deben de confiar en los investigadores. Si hablamos tanto de universidad como financiadores, ellos cuentan con unos recursos que deben de ser transparentemente dados para la investigación. Si no hay confianza, pues estos recursos no fluyen. Entonces, afectar la confianza tiene consecuencias importantes en los procesos investigativos. Deben haber estándares rigurosos, ¿sí? Es decir, que la investigación debe regirse bajo normas estrictas en recolección, procesamiento y difusión de datos. Y eso, pues, los comités de ética, como el CEINSI, pues cuida que lo que expresan los investigadores en temas como recolección, procesamiento y difusión de los datos brinden confianza. Brinden confianza y den claridad sobre la investigación. Debe haber consistencia. La metodología de los resultados deben ser coherentes, deben de tener fundamentos.
debe haber un rigor metodológico y una garantía de calidad. Esa calidad pues debe estar en diseño, en la metodología, en los análisis y en los resultados. Esto con respecto a la confianza. Honestidad. Debe haber honestidad en la planificación, en la ejecución, en la preparación de informes y en la realización de las investigaciones. Entonces, des en cuenta, como lo veíamos en el primer gráfico, cada uno de estos elementos, de esos principios básicos de la integridad, está presente en cada una de las fases. ¿Sí? No solo en la investigación inicial, sino todo el proceso. Para que haya honestidad se requiere que todos los pasos se lleven a cabo de manera transparente, justa, completa e imparcial. Debe de haber imparcialidad en los procesos investigativos. Cuando se está más en el ámbito industrial, menos en el ámbito científico, puede pasar que no haya imparcialidad, donde uno, en algunos temas que podrían considerarse no tan gruesos, digamos, de la investigación, pero lo son, por ejemplo, una tesis, ¿sí? Y hay casos en que los investigadores, cuando un par de datos van en contra del modelo, entonces prefieren ocultarlos, ¿sí? Y esto obviamente no da imparcialidad. Esto va en contra de la honestidad de la investigación científica, porque incluso en contra del avance, porque esos datos que pueden en algún momento ocultarse podrían ser la raíz para investigaciones nuevas y nuevos frentes de investigación. ¿Sí? Entonces, esa imparcialidad es muy importante. También se espera que todos los créditos atribuidos a los autores sean veraces. Es decir, en otras palabras, que no haya autores que aparecen por aparecer, ¿sí? O por su influencia o por la jerarquía que tienen frente al investigador. Debe de haber veracidad en la participación de los autores. Tenemos otro principio, el de transparencia. ¿Sí? ¿Cómo vemos la transparencia? Claridad de los métodos. ¿Sí? Debe haber total transparencia en los métodos para obtener, analizar e interpretar los datos. Esto aplica mucho, digamos, como veíamos en uno de los casos que comentábamos, que las investigaciones sean reproducibles. ¿Sí? Si hay transparencia, eso es un principio de la ciencia, cualquier persona en su laboratorio debería poder reproducir el paso a paso de la investigación. ¿Sí? Si no hay total transparencia, pues no son reproducibles y entonces entra en duda la investigación científica. Debe haber declaración de posibles conflictos de intereses. Esto también es importante, lo vemos a diario, en el mundo corporativo sobre todo, pero puede haber investigaciones claramente financiadas por alguien que le interesa un resultado dado. ¿Sí? Entonces, esto genera inmediatamente un conflicto de interés. Si a mí me interesa que el resultado sea positivo ante un reactivo determinado y yo la financio, pues es muy posible que la investigación me dé la razón, ¿cierto? Entonces debe de cuidarse esa transparencia. Y si hay conflictos de intereses, porque no quiere decir que por esta razón no se pueda hacer investigación financiada, pues debe declararse, ¿sí? Para que de esa manera la investigación tenga un marco claro ante el público, científico o no, de si había intereses involucrados o no. O lo miren con unos lentes de precaución, si es el caso. Las investigaciones deben de registrarse. Esto es importante por la visibilidad. ¿Sí? No, la idea es que las investigaciones no hagan parte de un grupo muy pequeño y especializado, sino que sean abiertas a todo el público. Y en esto, pues, digamos aquí nosotros como institución, la Vicerrectoría de Investigación insiste en que todo sea registrado, ¿sí? Lo cual tiene una sana razón de ser. ¿De acuerdo? Debe haber una presentación de resultados a la comunidad científica y sociedad. Esto a veces a nivel científico no se cuidaba, porque creo que ha habido cambios, incluso porque las instituciones públicas lo han exigido, y se pide que haya una presentación de resultados hacia la sociedad. Esto es importante porque en dos sentidos. Uno, para que todo el mundo esté enterado de las investigaciones, pero dos, también porque permite que
digamos, el lenguaje científico y técnico se baje a nivel del entendimiento de todo el mundo, ¿sí? Porque debe tener un beneficio social. Debe haber inclusión de resultados nulos, lo que hablábamos hace un momento. Si algún dato me contradice la investigación, no debo de ocultarlo, debo de claramente expresarlo, ¿sí? Que seguramente eso no afecta la fortaleza de la investigación, más bien muestra honestidad y transparencia. También tenemos el principio de respeto, ¿sí? Este respeto se manifiesta, entre otros, por protección de los sujetos de investigación. Involucra la salvaguarda de la dignidad, autonomía y derechos de los participantes. Entonces, es claro, y en diferentes áreas de investigación lo vemos, generalmente cuando se trabaja en comunidades, en el pasado se llegaba a las comunidades sin pedir permiso, ¿sí? A veces se sorprendía a las comunidades de la investigación y no se les hacía participantes de la investigación, ¿sí? Tener en cuenta la dignidad, autonomía y derechos de estos participantes que nos permite hacerlos partícipes y también poder enriquecer la investigación científica. Debe haber avales de los comités de ética de investigación, eso prácticamente cae en el campo del CINCI, porque el aval de ética tiene varias razones. Una es cuidar que se cumplan estos principios, ¿sí? Pero dos, y a mí me parece muy importante, a veces lo olvidamos, que los avales del comité de ética también protegen al investigador de futuras consecuencias de su investigación, ¿sí? El investigador a veces se centra mucho en su laboratorio, en sus condiciones para sacar adelante una investigación, pero a veces pasa de largo otras temáticas, ¿sí? Incluso legales, que posterior a la investigación podrían surgir, ¿sí? Por un reclamo de alguien que haya sido sujeto de investigación, ¿de acuerdo? Una comunidad o alguien que se queja de que hubo un procedimiento no sujeto a la norma, ¿sí? Entonces podría caer una investigación y eso incluso podría tener consecuencias económicas. Entonces, el aval ético va más allá de simplemente una aprobación de un proceso investigativo. Debe haber reconocimiento de la diversidad en este respeto, ¿sí? Es decir, considerar las diferencias de edad, de grupo poblacional, de género, de cultura, etc. Antes no nos preocupábamos, por ejemplo, por los saberes de las comunidades y hoy en día es algo claramente importante que tenemos que tener en cuenta, porque no tener en cuenta esos sustratos culturales de las comunidades, pues está faltando al respeto y podría también perderse la información valiosa para el tema investigativo. Entre el respeto también está, obviamente, la conservación del medio ambiente, ¿sí? Contribución a la protección ambiental. Y acá me permito hacer un comentario al respecto, porque nos pasa mucho cuando llegan investigaciones al comité de ética, que sobre todo profesionales de otras áreas diferentes a las de salud, a las de ciencias humanas, por ejemplo, las personas o investigadores de ingeniería, ¿sí? Es común que defiendan su no necesidad de aval ético, ¿sí? Con una frase muy usada, que es como investigación no trata de seres humanos, entonces no requerimos aval ético. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente la relación con seres humanos debe ser directa, sino que incluso si trabajamos con cualquier tema, seguramente tiene una influencia ambiental, un efecto ambiental, y a la larga, pues tendría consecuencias con seres humanos, ¿sí? Pero así no lo sea directamente, si tenemos alguna interacción con el medio ambiente, pues se requiere un aval ético, ¿sí? Y es muy difícil que alguna investigación no tenga que ver con el medio ambiente. Si yo estoy encerrado en mi laboratorio con mis reactivos, pues por el sifón del laboratorio se van algunos reactivos, ¿sí? O sea, hay total afectación o influencia sobre el medio ambiente con las investigaciones. Debemos asegurar que las investigaciones cumplan con normas vigentes para reducir el impacto negativo en los ecosistemas. Hoy en día, pues existen mayor normatividad, mayor cuidado en el tema ambiental, existen las licencias ambientales, existen los protocolos de tratamiento de especies,
¿sí? Eso pues podría llegar a afectar los ecosistemas. Entonces, ese respeto debe cuidarse para no tener este tipo de afectación. Otro principio de integridad es la responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la responsabilidad? Pues la responsabilidad viene de respuesta. ¿Sí? De que en un momento dado yo debo de estar en la capacidad de responder por mi investigación. Y involucra un compromiso con los deberes inherentes a la investigación. Esa responsabilidad viene desde la concepción del tema hasta la publicación de los resultados. ¿De acuerdo? Y podría incluso ir más allá, porque posterior a la publicación de resultados, algún sujeto de investigación podría haberse reflejado, por ejemplo, en una situación donde él no dio un consentimiento de participar en la investigación. ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad, dense cuenta que se ve en todo el proceso, incluso a posteriori. ¿Sí? Desde cuando yo planteo la investigación, y podría yo juzgar como investigador de si requiero o no un consentimiento informado, ¿sí? Pero en un momento de obviarlo, posteriormente la investigación, ¿sí? Podría fallar porque alguien declara que aparece de alguna manera en la investigación y no fue consultado. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema también importante para entender. Otro principio es rigor y reproducibilidad. Con los ejemplos que poníamos de esas investigaciones históricas parciadas, creo que nos dio una buena idea de cómo aplicar este principio. El rigor o rigurosidad, es decir, aquí vamos a hablar del rigor, sí, también puede leerse como rigurosidad. Se refleja en el diseño, la metodología y el análisis para garantizar la calidad de la investigación. ¿Sí? Entonces tiene que ver con todos estos pasos previos para garantizar esa calidad de la investigación. Implica la observancia de una práctica rigurosa, responsable y verificable, que permite la trazabilidad, recolección, análisis y correcta custodia de los datos. Entonces, en un ejemplo que mencionábamos, decíamos cómo se falseó información y una investigadora postdoctoral no le fue posible reproducir en su laboratorio la investigación. Esto hace, ¿sí?, que no sea reproducible, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si no es reproducible, pues entonces ya la investigación tiene sus dificultades. Ahora, en cuanto a la reproducibilidad, se logra a través de la transparencia, permitiendo que los resultados de la investigación puedan verificarse y reproducirse por otros. Esto tiene mucho que ver con, y esto pasa en cualquier tipo de investigación, con que yo sea muy claro en la declaración de mi metodología, de mi paso a paso, ¿sí? Incluso que declare cuáles son los datos crudos en los que estoy basando la investigación. Sí. Ser claro en estos datos crudos también permite que sea reproducible la investigación. Es decir, no puede ser una caja cerrada la investigación, ¿de acuerdo? Aunque se entiende que hay principios, en algunos casos, de confidencialidad, pero esos también deben de tener limitaciones en tiempo y en espacio. Bueno, requiere que se mantenga una documentación clara y precisa de la investigación y una infraestructura adecuada para la gestión y protección de todos los datos, lo cual es necesario no solo para la trazabilidad de la investigación, sino también para la rendición de cuentas. ¿Sí? Como investigador, yo también debo de estar en capacidad de rendir cuentas ante la comunidad, ¿sí?, ante las autoridades de mi proceso investigativo. Entonces, digamos que ya redondeando este tema, la integridad en la investigación implica la vigilancia y promoción de los principios éticos y las responsabilidades profesionales en el ejercicio de la investigación que inspiran y garantizan las buenas prácticas científicas. Entonces, por un lado, tenemos la ética en la investigación científica, ¿de acuerdo?, que es tener en cuenta los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, respeto por las personas, autonomía. Y por otro lado, tenemos el tema de integridad científica, ¿sí?, que ese es el paso a paso que vimos, debe estar presente en todos los procesos y que debe ser totalmente transparente, honesto, confiable, reproducible, etc. Entonces, esta es una labor del comité de ética.
En el comité de ética, el investigador decide si debe pasar o no. ¿Sí? Digamos que hablando desde lo operativo, hay una lista de chequeo donde si alguna de estas se chequea positivamente, efectivamente necesita ese aval. Pero como les digo, debe verse más allá, y yo creo que eso es muy importante recalcarlo, debe verse más allá de un requisito para poder presentar una propuesta. ¿Sí? Porque como lo mencionaba anteriormente, incluso puede ser un blindaje para el investigador. ¿Sí? Incluso esto debe de observarse cuando trabajamos conjuntamente con otras entidades, con otros laboratorios, con otras instituciones. Debe cuidarse de que, si es necesario, haya un aval ético bipartita o tripartita, si es el caso. ¿Sí? Que haya ese aval para evitar futuras complicaciones. Entonces, el CEINSI, digamos que en el proceso del seguimiento que hace, tiene en cuenta desde el proceso de planeación, cuando se entregan las propuestas, cuando nos muestran cuál es el proceso investigativo, se mira que sea coherente todo este proceso, pero también está pendiente de que haya una ejecución completa, ¿sí? Y que haya una divulgación y una publicación. Digamos que no es que esté siguiendo el paso a paso, sino que vela porque esto se cumplan aquí los principios de integridad. ¿Sí? Es eso, mantener la integridad científica en todo el proceso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para una investigación para observar estos principios de integridad? Entonces, que haya planeación, financiamiento, ¿sí? Que se cuide también el equipo, la seguridad de protección, gestión de datos, que se declaren los conflictos de interés, como lo mencionamos, y también que haya integridad en la comunicación científica. En la planeación, entonces, la investigación debe tener como objetivo ofrecer una contribución original y relevante al avance del conocimiento. Bueno, ya les digo por qué es importante ese punto para contrastarlo con otros aspectos. Debe haber capacidad científica y recursos necesarios para llevarla a cabo adecuadamente. Es decir, yo no me puedo comprometer, si estoy cuidando la integridad, a hacer cosas que no puedo hacer en mi laboratorio o que con mis capacidades operativas son rebasadas. Si esto no lo puedo garantizar, pues también la integridad puede estar afectada. En el financiamiento, pues debo identificar financiadores. Aquí veíamos que una situación que puede afectar la financiación es que precisamente cuando han habido hechos donde se falla la integridad, es porque el investigador falsea datos, ¿sí? En estas excepciones para lograr financiamiento. ¿Sí? Pero violar este principio de integridad, pues finalmente afecta también la financiación de las investigaciones. Debe haber una gestión eficiente de los recursos, porque también los entes financiadores, si son públicos por mayor razón, pena porque los recursos sean cuidadosamente utilizados. Y que haya una correcta distribución y aplicación de los recursos como han sido declarados. ¿Qué otra recomendación podemos plantear? Que el equipo, ¿sí?, tenga una adhesión a estándares, que se cumplan estándares también en integridad, en los principios éticos y en la propiedad intelectual. Esto es importante también cuando se trabaja en asocio con otros laboratorios, con otras entidades, deben ser muy claros los principios de propiedad intelectual, cómo deben de cuidarse esos principios. Y deben quedar claros desde el principio, ¿no? Si no, pues habría riesgo de que en algún momento alguien se lo olvidara o no estuviera de acuerdo con el proceso investigativo. Debe haber una adecuada política de manejo de datos, ¿sí? Abstenerse de divulgar o publicar resultados parciales sin la autorización de otros colaboradores. Esto también es importante. Cuando a veces un socio es una entidad corporativa, de pronto ella tiene cierto grado de confidencialidad sobre algunos datos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer publicación, debo contar con esa autorización de otros colaboradores para evitar que la publicidad de mi investigación sea parcial, ¿sí? No sea total y por lo tanto no pueda dar la idea de la investigación completa.
Debe haber un reconocimiento de conflicto de intereses, ya lo mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Si algún laboratorio está financiando no, no cohíbe la participación de otros socios financiadores, pero declarando me deja claridad sobre con qué lente debería yo de revisar una investigación. Y debe haber acuerdo en presentación del proyecto. ¿Sí? Eso es como ya una parte de discusión y de apropiación social del conocimiento. Debe haber un acuerdo en este. Otra recomendación, la seguridad y protección de los datos. Entonces debe haber cuidado y respeto hacia todos los participantes y sujetos de investigación, ya sean seres humanos, animales, la naturaleza, tejidos, cadáveres y bienes culturales. ¿Sí? Debemos velar porque cada uno de estos sea protegido. Incluso cadáveres, porque ¿sí? Esto también está relacionado con una familia, relacionado pues, con principios de dignidad, etc. Entonces, se debe tener especial cuidado en este aspecto. También cuidar las normas institucionales, nacionales e internacionales. Eso pues creo que salta a la vista y teniendo en cuenta que hay una normatividad, como lo veía al principio de la charla. Y respeto total a los sujetos humanos, integridad física, cultural, considerando principios bioéticos como no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Bueno, digamos que podría pensarse que es algo, una verdad de perogrullo, pero es necesario. ¿Sí? Porque a veces cuando el investigador está en su laboratorio o está enfrentando un proceso investigativo, puede olvidar ¿sí? de algunos aspectos de cuidar en los actores que participan. También pues, se debe garantizar el derecho a autodeterminación o autonomía, ¿sí? La confidencialidad y la veracidad. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en las ingenierías, vale la pena hacer la mención, donde yo digo, bueno, mi investigación no tiene que ver con seres humanos, pero, y más con las exigencias de financiadores estatales como Uniciencias, es muy posible que nos exijan hacer apropiación social del conocimiento. Entonces, eso se puede hacer en un colegio, ¿sí? Se puede hacer en reuniones con juntas de acción comunal, con comunidades étnicas, etcétera. Y como debo de levantar evidencia, entonces me levanto un video, tomo fotografías, pero como no es mi sujeto de investigación y pienso que es una actividad anexa, tal vez para mí complementaria, no importante, entonces no cuido de pedir permiso si puedo utilizar las imágenes, ¿sí? Si puedo utilizar los videos, si estoy autorizado para mostrar de pronto el contexto de una comunidad rural, etcétera. Entonces, debo de cuidar esto, ¿sí? Porque pese a que no sea el objeto directo de investigación, seguramente lo voy a someter a publicidad. ¿Sí? Peor aún, si hay menores de edad, ¿no? Los menores de edad pues tienen, digamos, condiciones de protección de su identidad y de respeto, pues mucho más delicadas. Se debe de cuidar el bienestar animal, garantizar su bienestar, protegiéndolos contra el dolor y angustia, asegurando que una muerte evite el sufrimiento. Quienes no trabajamos, digamos, en el área de biología o afines o en laboratorios que se manejan con animales, no tenemos a veces en cuenta que estos procesos deben de hacerse con total respeto, ¿sí? Y evitando al máximo que haya procesos de dolor, de afectación para el ser vivo. Eso también es una recomendación que debe cuidarse en los procesos de investigación. Debe haber una protección del equipo investigador, ¿sí? Concientización sobre los riesgos potenciales para el equipo y adopción de medidas de seguridad y bioseguridad. Cuando trabajamos en instituciones, digamos, muy sólidamente estructuradas como la UIS, pues generalmente ya existen todas estas condiciones de laboratorio, planes, programas, el tema de seguridad y salud industrial está bien manejado. Hay que cuidarlo, pero, y yo insisto en esto porque es muy común hoy en día, como los problemas son más complejos, entonces es muy común que nos asociemos con otras instituciones, con otras universidades,
o incluso con colegios. Entonces, la recomendación no sobra porque como hacen parte del grupo investigador, también hay que velarse porque ese socio cumpla con cada una de estas exigencias. Riesgos para la comunidad, ¿sí? Reconocer los riesgos potenciales para la comunidad y hacer esfuerzos para minimizarlos. Puede haber cualquier tipo de riesgo. Por decir algo, un reactivo que yo dejo en un drenaje, ¿sí? De una zona rural, eso podría ser un riesgo para la comunidad. Entonces debo de minimizar este riesgo. Y si hay daño para los investigadores, ¿sí? La comunidad o el ecosistema se debería detener la investigación. Es una recomendación clara. No puedo seguir con una investigación si en ese proceso investigativo estoy haciendo una aplicación de esos actos. Entre otras recomendaciones, pues está la gestión de datos, registros confiables. Se deben registrar estos datos de manera objetiva y confiable. Esto aduce mucho a los datos crudos, ¿no? De manera que se cumpla el principio de reproducibilidad. ¿Sí? Debe haber ese acceso libre a los datos porque esa es una condición per se de la ciencia, ¿no? Que otro colega en otro laboratorio pueda hacer esa reproducción. Se debe diferenciar claramente cuáles son datos originales y cuáles secundarios, atribuyendo a la fuente correspondiente y explicando el contexto. Porque puede pasar en una investigación donde yo tengo una combinación de datos crudos y datos secundarios. ¿Sí? Los datos secundarios pueden ya haber sido procesados y tener un modelo interpretativo que es propiedad intelectual de quien lo generó. ¿Sí? Si no hago la diferenciación, pues entonces estoy afectando los derechos de aquel que generó los datos y generó el modelo, ¿sí? O la interpretación sobre la cual yo estoy trabajando. Entonces, esta diferenciación debe hacerse y debe ser muy clara. Y también recomendación en cuanto al almacenamiento, ¿sí? Incluso si no están publicados por preservación segura. Esto se ve mucho en investigación médica, por ejemplo, donde se pueden tener historias clínicas, se pueden tener datos de tejidos de pacientes. Es muy importante que el almacenamiento sea seguro. ¿Sí? Lo que nosotros recomendamos es que estos datos estén en un computador de propiedad del investigador principal, preferiblemente, ojalá en el campus universitario, de manera que uno pueda preservar que no haya posibilidades de que esa información caiga en manos ajenas. ¿Sí? Cargar los datos en una USB, en un disco duro, pues es un riesgo potencial de que eso caiga, ¿sí? en malas manos. Y legalmente es muy clara la normatividad de que, por ejemplo, una historia clínica es una propiedad exclusiva del paciente, ¿no? En investigación hablaremos del sujeto de investigación, ¿sí? Pero como sea, son datos que pueden ser muy sensibles, ¿sí? Y en el consentimiento informado, incluso, yo hago que las personas que participan me firmen si consienten o no el uso de sus datos. Por eso es importante todo el proceso, verlo completo, ¿sí? como lo decíamos inicialmente, en cada una de esas fases. Porque desde el consentimiento informado, yo me blindo si la información que estoy utilizando ha sido autorizada o no. ¿Sí? Entonces, fíjense que es importante. Debe haber en cuanto a los datos disponibilidad y transparencia, ¿sí? Incluso post publicación para verificación, replicación o nuevos análisis. ¿De acuerdo? Bueno, ya ahora les comento algo complementario. Y el tema de la comunicación, ¿no? Las investigaciones, pues claramente deben ser comunicativas, ¿sí? O sea, comunicadas, difundidas al público. Estas publicaciones deben de ser consentidas y, ojo, cada autor es responsable del contenido de la publicación. ¿Sí? Esto también implica que la autoría de alguien, ¿sí? Debe tener una participación clara, por ejemplo, en un artículo. ¿Sí? Hay una estructura que manejamos nosotros aquí en la UIS, digamos, investigativa. La base son los semilleros, pero el semillero pertenece a un grupo de investigación, ¿sí? Y el grupo de investigación está formado por los investigadores. Entonces, claramente, si aparece esa autoría en un artículo, debe de estar la participación directa del investigador, porque
Si recordamos uno de los principios que habla de responsabilidad, quiere decir que cada uno de los autores que aparece nombrado en el artículo debe responder por. ¿Sí? En esos ejemplos que mostrábamos de históricos donde se viola el principio de integridad, ante cualquier demanda, no solo el autor principal responde, sino todo el grupo de autores que están allí enunciados. ¿Sí? Claramente, con todas las consecuencias que tengan. La secuencia de autoría debe acordarse considerando la relevancia de las contribuciones y el nivel de dedicación. ¿Sí? Hoy, pues las revistas son muy cuidadosas en permitir expresar cuál es el grado de participación de cada uno de los autores. Y esto, pues, es una demostración de honestidad y de transparencia en el proceso de publicación. Comunicación científica, entonces, en la sesión de agradecimientos, debe haber ese reconocimiento claro para casos de disponibilidad de recursos que no constituyen coautoría. Hay casos donde quien aporta los datos o quien fue el que generó la idea del proceso investigativo no participa directamente en la investigación, ni siquiera lee el artículo, no toma cuidado de hacer observaciones, ¿sí? Pero fue el dueño de los datos, ¿no? Y sin los datos, pues no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, un principio, digamos, de honestidad, de transparencia, de integridad, es que se declaren los agradecimientos, que haya un agradecimiento, ya sea personal, institucional, etc. La información sobre apoyo financiero debe ser divulgada en la publicación. Esto es bien importante, lo mencionábamos anteriormente, porque si hay un financiador a quien le interesa que la investigación dé un resultado determinado, ¿sí? Pues eso ya tendría un sesgo. Entonces, una manera de honestidad es expresar quién financió la investigación. Y eso me permite a mí, como tercero, como lector o como investigador interesado en el tema, pues saber si tiene un lente especial con que realizar la investigación. Y se deben publicar los resultados con exactitud, exponiendo datos e información relevante para comprensión y reproductibilidad. Entonces, hoy ya es muy común que haya repositorios públicos, ¿sí? En muchas publicaciones se puede dejar esa información clara de remitir a quien esté interesado en el tema de que puede acceder a estos datos públicos, que puede procesarlos, consultarlos y hacer sus propias investigaciones. Esto claramente nos ayuda a cumplir el principio de integridad, a blindarnos como investigadores, pero me parece tan o más importante a que la ciencia siga avanzando, ¿sí? Incluso el tema que hablábamos de no ocultar datos. Si 2 o 3 datos contradicen mi modelo, ¿sí? Pero yo le digo a mis colegas, bueno, ahí están los datos, investiguenlo, yo no puedo explicar estos 3 datos, mi modelo es tal, ¿sí? Pero permite el avance de la ciencia, porque de pronto esos 2 o 3 datos, en cualquier área de conocimiento, ¿sí? En medicina, en ingeniería, en ciencias de la tierra, etcétera, podría ser el inicio de una nueva fuente de investigación muy importante y de pronto con consecuencias claves, valiosas. Y publicar los resultados negativos, ¿no? Esto, una forma de verlo puede ser en la expresión del alcance de la investigación, ¿sí? Entonces, temas que de pronto desbordan mi interés, que no puedo explicar, ¿sí? Pero yo me cuido de ser claro y de decirle a quienes están interesados en investigar hasta dónde voy, ¿sí? Pero dejo claro qué no pude hacer, ¿sí? Qué limitaciones tuve, que es una forma de ver esos resultados. ¿Qué prácticas cuestionables y mala conducta hay en la investigación? Digamos así como para hacer un paneo rápido de eso. Entonces, las malas conductas son aquellas que violan los principios de investigación e implican conductas en desacuerdo con normas legales o referentes éticos. La mala conducta no está justificada. Es decir, no hay forma de defender una mala conducta en la investigación. Entre estas malas conductas, pues está la fabricación y falsificación de datos. Dense en cuenta, en los casos que yo les comentaba inicialmente históricos, había uno del cardiólogo que llenaba datos, sus horas extra, seguramente trabajaba un poco más allá del horario normal, tal vez sus compañeros de trabajo lo admiraban por eso, pero estaba
fabricando datos. ¿Sí? Entonces, este es un tema típico de mala conducta y grave en un proceso de integridad de la investigación. Falsificación. El ejemplo que les di de Alzheimer es un típico ejemplo de falsificación. Porque falso datos presentó imágenes, ¿sí? Imágenes de resonancia cerebral, pero, digamos en términos coloquiales, tenían Photoshop, ¿de acuerdo? Y se arreglaban para que la evidencia diera lo que me interesaba a mí como investigador mostrar, es decir, mostrar mi éxito. Pero se había falseado. ¿Sí? O el plagio en la propuesta, ¿no? Desarrollo y revisión de proyectos de investigación. ¿Qué es el plagio? El plagio es pues copiarlo de alguien, que llamamos nosotros coloquialmente copy-paste, ¿sí? Pero ojo, que puede haber un auto-copy-paste, que también es grave, ¿sí? También es una conducta mala. Es decir, que yo hago un artículo determinado, ¿sí? Y luego le cambio 2 o 3 detallitos y sigo publicando. ¿Por qué? Lo veíamos también en una de las primeras diapositivas, ¿no? El afán de reconocimiento, el afán de conseguir financiación, ¿sí? Cuando se da bonificación, puntaje de investigación, etc. Las prácticas cuestionables, que es otro aspecto, son aquellas que se caracterizan porque son menos graves que la mala conducta, pero pueden reducir y dañar la integridad de la investigación. ¿Sí? Digamos, tienen una categoría más suave que la mala conducta, pero siguen siendo negativas y no deben ser toleradas. ¿Qué hay en prácticas cuestionables? Manipulación de la autoría. ¿Sí? Yo vi alguna vez un caso, un caso personal, donde alguien, ustedes saben, hoy en día existen varias plataformas donde uno puede colocar sus investigaciones. Y alguien resultó ser homónimo de otro investigador. Y a veces la plataforma le pregunta, ¿usted es el investigador que está acá? Y yo vi un caso real, ¿sí? Donde alguien declaró que sí era su investigación, pero era un homónimo, ¿sí? No era su investigación. Este caso, pues, es, digamos, manipulable porque eran homónimos. Pero puede pasar donde yo declaro que soy coautor de uno, ¿sí? Y si a veces aparece la película inicial, pues de pronto es un poco fácil reclamar una autoría cuando no es. El autoplagio, que yo les decía, ¿sí? Uno ve artículos, desafortunadamente incluso en investigadores que pueden ser, están en la línea cerca del top, son top, ¿sí? Que reproducen el mismo artículo de toda la vida, ¿sí? Cambiándole y haciéndole pequeñas variaciones. Eso es una práctica cuestionable. Cita selectiva, este también es un aspecto importante, porque cuando se valora la producción, como en las universidades estatales que valoramos la producción intelectual y eso da puntos, y que finalmente son puntos salariales para la investigación. Entonces, hubo un momento en que la curva de publicaciones se disparó, porque como a la larga tiene una implicación en mi bolsillo, pues yo publico como sea. Entonces se inventa la maquinita de crear. Pero cuando las autoridades investigativas, como Conciencia en su momento, Mi Ciencias, detectaron esto, dijeron, ojo, no solo es importante publicar, sino un valor más importante es el índice de citación. ¿Qué tanto es citado? Entonces uno diría, bueno, si mi investigación es relevante, es importante, pues voy a ser bien citado. Si yo publico por publicar, seguramente no voy a tener una buena índice de citación. Pero, dice el viejo y muy conocido refrán, echa la ley, echa la trampa. Entonces vino el hablar con mi colega. Yo te cito, tú me citas, sí, y ahí vamos. Es otra práctica cuestionable, ¿sí? Cita selectiva, ¿sí? O citable. Si yo mismo me cito constantemente, pues estoy afectando esta integridad. Ya lo decíamos, omitir intencionalmente resultados porque de pronto tambalea, ¿sí? Investigación. Si yo quiero decir, en 20 años no se había encontrado un resultado como esto, y 2 datos me dicen que de pronto hace 2 años alguien lo había dicho y yo los quito, los tapo, pues estoy afectando la integridad de la investigación. Interferencia de patrocinadores, cuando yo acepto como investigador hacer una investigación cuyo resultado ya sé que va a ser. ¿Sí? Es decir, que el resultado va a favorecer a mi patrocinador. Claramente es una práctica cuestionable. Injerencia de patrocinadores, ¿sí? Cuando el patrocinador dice, bueno,
yo te ayudo a la publicación, ¿sí? Incluso pagamos para que salga por color, etcétera, pero ya saben los resultados que debe indicar, cómo me debe favorecer. Esta también es importante y le pasa mucho a los estudiantes universitarios de cualquier nivel, ¿no? Esto de la expansión innecesaria de la bibliografía. ¿Sí? A veces en pregrado no veo a los chicos preocupados diciendo, bueno, ¿y ahora qué bibliografía pongo? ¿Sí? Entonces, se puede dedicar un buen tiempo a pescar bibliografía que de pronto no es relevante y pertinente, pero que tiene que usar la bibliografía. Y esto es fácilmente solucionable con un proceso honesto y claro de investigación, ¿no? Pero sucede. Exageración en la interpretación, ¿sí? Frases como nunca antes visto, no se ha visto esto en Latinoamérica, ¿sí? No sé, la caverna más grande del norte de Sudamérica, o sea, cualquier cosa que exagere y que trate de vender más allá del impacto real de una investigación, pues afecta esa integridad. Fragmentación de resultados también es una práctica que sucede, donde para mí veo como que es la minita de mi producción científica a una investigación y digo, ¿sí? Conscientemente, oiga, no publiquemos el 100% de la investigación porque es que esto me da para otro par de artículos. Entonces es una fragmentación, ¿sí? Que no está siendo honesta con la investigación. Uso inapropiado de la condición de investigador respetado, pues también se ve, ¿sí? Casos donde el investigador, ya después de haber logrado tener su maquinita de publicación de investigaciones, respalda sus investigaciones o trata de venderse por su historial, ¿sí? Pues también es un tipo de manipulación de la información. Ignorar violaciones de conducta cuando la investigación también es considerado una práctica cuestionable, ¿sí? Financiamiento de revistas depredadoras, también otro fenómeno nuevo, relativamente nuevo, donde en revistas típicas donde se compite con otros artículos y donde es revisado por pares, no se publica fácilmente, pero aparecen revistas donde me cobran, ¿sí? para aparecer y se paga, es decir, se alimentan a las revistas depredadoras, pues crea ya un nuevo círculo vicioso, ¿sí? De reforzar esta conducta, totalmente cuestionable. Eso. Yo iba a toda mecha porque quería cumplir con el tiempo. Entonces, creo que cumplimos exactamente con el tiempo. Y no sé, si hay alguna pregunta, bienvenida. Atento a las preguntas. No sé, Vale, si hay en el Zoom. Muchas gracias por la atención. Dese cuenta, mientras Vale revisa, este es un tema importante, pero de alguna forma todos los que estamos aquí terminamos siendo formadores, ¿sí? Entonces tenemos nuestro grupo de investigación, tenemos nuestro estudiante de pregrado que somos el estudiante mismo. Es decir, el tema de la integridad científica es algo que debe de multiplicarse, que debemos de nosotros influenciar a quienes somos tutores para que se respeten estos principios, ¿sí? Porque hay que crear una cultura científica. Decía al principio que hoy en día estamos viviendo un contexto donde hay mucho escepticismo hacia la ciencia. Como vivimos más de los likes y de las reproducciones, es muy fácil falsear la ciencia. Si no respetamos estos principios de integridad, estamos dándole una clara justificación, ¿sí? a quienes son escépticos de la ciencia, de que tienen toda la razón, ¿sí? Y la ciencia con todos estos defectos, pues es tal vez la mejor herramienta que tenemos para investigar, ¿sí? Igual, en la ciencia un principio básico es que es falible. Es decir, una investigación que hoy es clara, ¿sí? Que es aceptada, que es rotunda, mañana con el avance mismo de la ciencia o el avance de la tecnología podría cambiar. Y eso no es pecado. O sea, es parte del ciclo normal de la investigación. La cosa es ser íntegro en el momento histórico que estoy viviendo como investigador, ¿sí? Ya lo otro, pues, es algo implícito del proceso investigativo.
¿Hay alguna pregunta? Juan? No, nadie me dice nada. Sí, adelante. Puede repetir. Oh, sí, sí. Eso le pasa. Bienvenida a las. Yes. Estamos de la- Luego parte del seguimiento de investigación. Y creo con la primera frase de la que digamos lo analizaba en disciplinas deportivas, economía, ciencia, ciencia. También tiene diferentes niveles de reconocimiento de importancia en la curiosidad, en el proceso de investigación con sujetos en el tema de la disciplina deportiva. Ahí, cuando hicimos este año varios, por lo menos el 80%, el tema del reconocimiento de los criterios éticos aún digo yo, es básico. El reconocimiento como un ejercicio reflexivo de decir qué debo hacer, no, todavía que pues, no está tan claro. ¿Cierto? Ni en la planeación de la gestión hay una debilidad importante, que creo que nuestro aporte va mucho en la dirección que usted mencionaba, somos pedagogos en esta parte. Me preguntaban muchos de ellos qué debo hacer, cómo debo responder, cómo debo tratar. Es como esas indagaciones que es un reflexivo de transmisión de eso cómo hacerlo. Es un ejercicio reflexivo del para qué estás haciendo la investigación y por qué la estás haciendo algo mucho mejor. Y ese reflexivo, pues, va en este tema, yo creo que va muy en la dirección de la aceptación de los conflictos de interés. No, no los ve. Puede tener el elefante de sale la cara. Vemos, por ejemplo, procesos de investigación con estudiantes a los cuales yo le digo clase. Estoy cubriendo un doble rol, o sea, estoy haciendo un rol de docente, pero también el investigador, y lo que va a una seguimiento, pues, sí, la percepción de la perspectiva. Se ve, ¿cierto? En la fase de ejecución, ah, entonces estos procesos pasan desde la organización, la organización, ahí, acá. Entonces, me parece que la reflexión, el tema del reconocimiento de la integridad, tenemos que utilizar, no sé si en otro método, como que hay información para que sea más inherente de pronto, o el tema de aprender máximo, cada uno, obviamente, es algo necesario. Cuando yo hago seguimiento con investigadores, les digo, yo vengo acá, no como, luego como un partido. Es decir, para verificar un poco que lo que usted me dijo, pues, usted me dijo que iba a guardar la información y mayor en cuenta los documentos de físico en la manera. Es así. Y no le veo nada malo. O sea, no es que llegué ayer de campo y no me fui. Es que la cosa, digamos, que no entiendo esa situación. Pero normalmente, si usted tiene el ejercicio reflexivo, tiene el reconocimiento. Esa es una reflexión importante porque nos pasa mucho en ciencias ustedes y la diferencia el tiempo. Sí. Sí. El otro tema que me parece curioso, importantísimo, evidentemente es el respeto por las tradiciones, las condiciones, los saberes, la inclusión de los comunidades. Es muy
que en este tema de la integridad estamos nosotros de frente hacia allá. Todavía no hemos llegado al nivel de saber de allá hacia acá, para ellos que es integridad, para ellos que es ética. Entonces tratamos de iniciar algunos formatos de aquí para allá para cumplir acá. Pero a veces no tenemos en cuenta ciertas cosas de territorio, etc. Para ellos es importantísimo. Yo trabajo con las guacos y se dieron los parlamentos, se les pidió permiso a las mamás, etc. Para ellos es positivo. Pero eso no lo tenemos en cuenta. ¿Es que no se dime, ¿cierto? Está de acuerdo con la investigación. Creo que damos falta mucho de que en el oro para esas comunidades. ¿Qué implica eso para poder incorporar desde los procesos de bueno, ya un poco también en la reflexión del proceso que hacemos. Nosotros, yo me hago mucho la pregunta en varias ocasiones, ¿qué tan activos son los grupos? A veces no es tan fácil cuando se desarrollan en otros territorios, uno estar presente allí para verificar que básicamente uno revisa documentalmente que esté. Digamos que en lo social hay otra serie de condiciones que debería observar para ver si se cumple. Porque hay una limitación, porque a lo mejor es de presupuesto. Entonces, bueno, es un poco como estas reflexiones. Creo que me falta una y es relacionada con la transparencia. Entonces, a veces en los materiales y métodos que se piden, ¿cierto? No necesariamente es una cuestión de integridad, sino de aclaración de pronto de en qué condiciones el ejercicio investigativo funciona y cuáles no. Entonces, si usted no menciona en cuáles no, el lector dice, funciona para los casos. No es un diálogo. Digamos, esa omisión a veces no es tan voluntaria. Vale, ¿por qué? Porque los investigadores tenemos a creer que vamos a confirmar una hipótesis, ¿cierto? Y vamos a sobre eso, no puede rechazar. Dios también, que sí. Y la mayoría de los documentos, artículos que se encuentran, es afirmando hipótesis y no rechazando. Creo que ahí tenemos un problema ya más general, ¿no? Hacia dónde estamos dirigiendo. De acuerdo. Permítame, María, hago un par de. Muchas gracias. Gracias por las reflexiones, son bien interesantes. Yo como represento a las ingenierías, me parece muy valioso hacer ahí unas aclaraciones. Y puedo contar una anécdota que alguna vez en un congreso había una charla del área de exploración de hidrocarburos, había una charla que se llamaba los costos de un proceso de exploración de hidrocarburos. Entonces, claro, uno como técnico dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde será la mayor cantidad de costos? Porque finalmente lo que nos iban a mostrar era una matriz de costos. Entonces uno decía, de pronto en la perforación de pozos, de pronto en la cartografía geológica inicial que debe cubrir mucho territorio, etcétera. Pero qué casualidad que la conclusión después de esa charla, que fue hace como 8 años, a la conclusión que se llegó en sísmica, que es una de las actividades más importantes para la exploración de hidrocarburos, la mayor peso presupuestal, lo que se comía más presupuesto, era el diálogo con las comunidades. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno como geólogo, como ingeniero, como técnico, uno dice, no, es que yo no tengo nada que ver ¿sí? con la comunidad, pero los problemas de hoy en día son tan complejos, ¿sí? Que se cruzan las disciplinas, se cruzan los actores, y nosotros hoy no podemos hacer nada sin afectar el medio ambiente, sin afectar las comunidades, por lo tanto todos estamos, ¿sí? Todos estamos ahí conectados. Entonces, y es importante porque, bueno, porque cuando uno ha trabajado en campo, uno conoce que Colombia es variopinta, decía Gabriel García Márquez, que es un país de regiones, ¿sí? Cada región es. Y si ustedes van a La Guajira es una cantidad de comunidades. Entonces, en un proceso de consulta, se puede hablar con 20 capitanes, ¿sí? que son los jefes de cada, ¿sí? Y los 20 después de un año dicen, listo, vengan y hagan la exploración. Y al año ya llega la gente juiciosa, sí, pero 2 ya dicen, ¿sabe qué?
Cambio de opinión, ya no. Entonces, lo que eso involucra en costo es importantísimo, ¿sí? Entonces, no puede ser ajeno a que los temas sociales no tienen que ver con los temas técnicos. Hoy en día ¿sí? Es totalmente clara esa relación. Y también me ha pasado con estudiantes, es curioso que los estudiantes por vender la idea, pero nos da un reflejo que eso se escala después. Sí, dice, profe, tengo una idea de una tesis. Bueno, ¿cuál es la idea? De un trabajo de grado, para ser más formal. X. Dicen, profe, porque es que esto nunca antes se ha hecho. ¿Sí? Pero se lo está diciendo un chico que está en la universidad, que lleva 5 años, que no ha salido de ahí, ¿sí? Y de pronto haya leído mucho, pero no ha estado en la industria. Y uno dice, no, la verdad sí se ha hecho. ¿Sí? Entonces, uno como tutor les indica y los orienta. Pero eso lo que quiero reflejar con eso es como que a veces inconscientemente queremos, por mostrar impacto en nuestras investigaciones, queremos mostrar que es la primera vez que se hace, que nunca antes se había cubierto un universo determinado de muestra, ¿sí? Etcétera. Siempre por vender queremos mostrar y inflamos a veces la investigación. Pero no, yo creo que con humildad se puede vender igual y se permite que haya ese avance en la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí, como para matizar ese comentario. Creo que hay otra pregunta. Ahora, ¿cómo sería el tema de la clase? Yo soy consciente de cada pero yo, sí, la otra, bien, todo, y creo que es un y la otra es que una cosa es algo que se pero entonces hay diferentes, pero Afortunadamente está aquí el abogado. Pero yo voy a responderlo en mi conocimiento y de pronto le digo una colaboración. Primero, estudiantes, ¿sí? Un estudiante es dueño de su trabajo de grado. El estudiante, ¿sí? El estudiante que hace su investigación, que juiciosamente trabaja, es el dueño de su trabajo de grado. Por un lado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros como investigadores somos UIS y nos asociamos a otra entidad, por ejemplo, al hospital universitario, al servicio geológico, al BIGAC, en fin. La UIS se cuida mucho que desde el momento de la planeación quede establecido claramente cómo es la distribución de la autoridad legal, ¿sí? Y yo como investigador que soy UIS, que recibo sueldo de la UIS, que trabajo en los laboratorios de la UIS y que utilizo los recursos de la UIS, pues debo entender que la propiedad intelectual en esos casos es de la universidad, ¿sí? Y en la parte que se haya acordado puede ser equitativamente de las otras instituciones o instituciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la autoridad legal está ahí. Ellos pueden citarme y manifestar que fui parte de los investigadores. Perdón. Pero en principio, la autoría, los derechos patrimoniales, ¿sí? Sobre la investigación son de las instituciones. Porque yo lo hice, digamos, bajo la sombrilla de mi institución. No sé, Diego, si quiere. Ah, bueno, aquí el abogado me dio.
Zurich. Sí, claro. Sí, sí, de todas maneras yo como investigador sí tengo, yo puedo expresar, pero también debo pedir permiso a, porque desde el punto de vista pecuniario, sí, pecuniario, yo fui financiado por mi entidad, ¿sí? Eso es claro. Entonces, y eso es importante, nosotros cuando hacemos convenios a veces no nos fijamos en eso, porque nosotros somos tan técnicos que yo quiero ver el laboratorio, los métodos, la salida de campo, la recolección de la información, y nosotros decimos eso déjenlo allá y no participo. Y después soy el último en darme cuenta, ¿cómo así? Yo tenía el 10% y la otra entidad tiene el 80%, cosas por este tipo. Entonces, fíjense que un mensaje que yo también quiero dejar es que vean al comité de ética como es, que es un amigo, es un acompañante. Yo personalmente lo veo como alguien que a mí como investigador me blinda. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien puede decir, pero es que mire que me mandaron corregir esto y que le cambie esta palabrita. Voy a decir un ejemplo de pronto muy coloquial, pero es válido. Por ejemplo, aquí como nos ha insistido el abogado, un consentimiento informado debe tener la firma de 2 testigos. Yo de pronto lo obvio, digo, bueno, esta gente molesta mucho, hagamos el consentimiento informado como este. ¿Sí? Pero de pronto una persona de una comunidad decidió que no quiere hacer parte de la investigación por intereses personales o una gran cantidad de cosas. Este sujeto de investigación dice, no quiero aparecer ahí o no quiero que me relacionen con los resultados que se dieron. ¿Sí? Y de pronto la persona se da cuenta que el consentimiento informado que firmó no tiene la firma de 2 testigos. Entonces, eso en la práctica invalida el consentimiento informado. Y eso que me hubiera blindado a mí como investigador ante cualquier demanda, que generalmente representa un tema económico, ¿sí? Pues ya me deja a mí totalmente vulnerable ante cualquier situación. ¿Cierto? Sí. Es decir, si un documento no cumple la normatividad legal que tiene, pues ya tiene una falencia que hace que no sea una prueba a mi favor, ¿sí? Algo que yo pueda utilizar. Entonces, fíjense que un comité de ética cumple una función bien importante y además es institucional, o sea, ante un problema de cualquier razón que ustedes se imaginen legal o del proceso investigativo, de los resultados o en la difusión, etcétera, ¿sí? La institución me está respaldando. ¿Por qué? Porque yo me acogí a que dije, bueno, afortunadamente soy de la UIS, tengo un comité de ética, ellos velan porque yo cumple, dígame qué hay que hacer y cómo lo hago para no cometer un error y que el día de mañana yo sea afectado. Desafortunadamente existe un comité de ética, ¿de acuerdo? Es un mensaje bien importante. Y como investigador debemos de pensar de que no es un trabajo más, que no es algo por hacer, ¿sí? Sino que cumple una función claramente en nuestro proceso de investigación. ¿Listo? ¿Alguna otra? Buenos días. El micrófono. Labores administrativas y cosas del estilo. Gracias, por favor, llenar la lista de asistentes y contactos y propaganda política pagada de las siguientes entidades. El 21 de noviembre. 21 de noviembre tenemos una actividad que es parte del comité, pero también tenemos investigadores y personas invitadas. Entonces, creo que la reflexión del final no son parte del grupo y la ética hace parte del ejercicio de investigación, así de simple. Entonces, es una parte, pongámosle cuidado, estamos totalmente abiertos, invitados para el 21. Y hablando del 21 vale la pena una observación porque seguramente muchos están relacionados con semilleros o hacen parte de los semilleros. Recuerden que entre unas condiciones que han firmado de los financiamientos semilleros está participar en ese evento. ¿Sí? Entonces no lo pasen por alto porque es necesaria esa participación también para que es obvio, ¿no? O sea, ya aprendemos mucho. No lo vean, yo espero que después de esta charla ya no vean el tema de ética como algo anexo, como un apéndice o como una carga más de trabajo, sino que lo vean realmente como algo que nos va a ayudar mucho y nos respalda y nos favorece en el sistema. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, a los que se conectaron por frente.